Buenas noches y bienvenidos a la séptima charla del ciclo de conferencias Hitos de la Reforma Macroeconómica en el Perú, en homenaje a Renzo Rossini. La charla se desarrolla en un salón de Zoom y los participantes pueden dejar sus preguntas a nuestra invitada en el chat y, si el tiempo lo permite, se las formularé hacia el final de la exposición. Además, estamos transmitiendo en simultáneo por Facebook Watch. Un saludo a nuestra audiencia virtual y gracias a todos por su interés. Durante la década de 1990 se implementaron reformas estructurales para enmendar los efectos nocivos del excesivo intervencionismo de las décadas anteriores. Esto configuró un escenario favorable para la consolidación gradual y continua de las instituciones que hoy resguardan la estabilidad macroeconómica y financiera del país, entre las cuales destaca, por supuesto, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, SBS. Es así como hemos observado en las últimas décadas que, gracias al fortalecimiento de su autonomía funcional, económica y administrativa, la SBS ha cumplido con sus mandatos de manera efectiva, siendo reconocida en la región como una institución de vanguardia en el ámbito de la regulación y supervisión financiera. Esta noche nos honra con su presencia Socorro Heisen para contarnos esta historia con más detalle y también para reflexionar sobre los retos que la SBS enfrenta. Como todos sabemos, Socorro es la superintendente de Banca, Seguros y AFP. Además, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas y del Consejo Directivo del Toronto Center. No es la primera vez que desempeña un alto cargo en la SBS, pues antes fue superintendente encargada y superintendente adjunta de Banca. Además, ha sido subgerente del sector monetario y asesora del gerente general en el Banco Central de Reserva. También fue subgerente de la División de Regulación y Supervisión Bancaria del Fondo Monetario Internacional. En el ámbito privado, ha sido gerente general adjunta de Financiera Confianza de la Fundación BBVA. Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Master in Economics por la University of California at Los Ángeles. Socorro, es un privilegio para mí compartir este espacio contigo esta noche. Muchas gracias por tu tiempo y por tu presentación. Bienvenida. Muchas gracias, Diego. Buenas noches a todos. Es para mí un honor ser parte de este ciclo de conferencias en el que rendimos homenaje a Renzo Rossini por toda una vida al servicio del desarrollo de nuestro país y por el rol clave que tuvo Renzo en los logros económicos del Perú en las últimas 3 décadas, en el control de la inflación, en el fortalecimiento institucional del Banco Central y en el diseño de políticas que sustentan la actual estabilidad macroeconómica y que favorecieron tanto el crecimiento como la reducción de la pobreza en nuestro país. En suma, rendimos homenaje a Renzo por su rol en el desarrollo de políticas que favorecieron el bienestar de todos los peruanos. El Estado peruano necesita muchos funcionarios públicos como Renzo. Y felizmente Renzo, a lo largo de su trayectoria, hizo también escuela en el Banco Central y en su alma mater, la Universidad del Pacífico. Y por eso, hoy, tanto en el Banco Central como en muchas instituciones públicas, hay muchos economistas y funcionarios de otras profesiones trabajando inspirados por los valores y por la trayectoria de Renzo. Y espero que todos ellos tengan el temple para seguir por sus pasos y que el Estado peruano los continúe atrayendo y acogiendo como funcionarios públicos íntegros y comprometidos con el Perú. Es muy importante que reconozcamos la trayectoria de Renzo y que valoremos los logros que Diego ha mencionado inicialmente, los logros económicos de las últimas décadas, en un contexto como hoy, en el que con bastante facilidad se ponen en duda algunos de esos logros y se proponen políticas que van en la dirección opuesta. Necesitamos conocer nuestra historia para no repetir errores del pasado y para construir sobre los aciertos y también para identificar cuáles son las reformas adicionales que nos van a mantener en una senda del desarrollo. Por eso es que saludo la iniciativa de la Universidad del Pacífico de organizar este ciclo de conferencias. Hoy me voy a referir, como dijo Diego, a las reformas financieras de los últimos 30 años y cómo dichas reformas y cómo la SBS ha participado y aportado al mantenimiento de la estabilidad financiera y a la resiliencia del sistema financiero peruano en las últimas 2 grandes crisis de este siglo, que son la del 2008-2009 y la de la pandemia del COVID-19 que aún estamos atravesando.
Voy a compartir mi pantalla para poder hacer la presentación, y lamentablemente cuando comparta mi pantalla probablemente van a dejar de ver mi imagen. Voy a dividir mi presentación en 4 partes. Primero, muy brevemente, voy a referirme a los antecedentes de las reformas de los 90, o sea, la parte de inestabilidad de los años 80. Luego entraré a las reformas iniciales, las reformas estructurales que se hicieron para fortalecer la estabilidad financiera y cómo sentaron las bases para el crecimiento del sistema financiero. En tercer lugar, entraré un poco más a fondo al rol de la SBS y a cómo es que la SBS ha contribuido a la estabilidad financiera. Y por último, me referiré a los retos de la actualidad. Y entonces, empezando con los antecedentes, yo creo que todos los aquí presentes conocemos que los 80s estuvieron marcados por un fuerte intervencionismo estatal, tanto en la actividad productiva como en el sistema financiero. Hubieron controles de precios bastante generalizados, controles de salarios y tasas de interés, tipos de cambio múltiples, una economía bastante protegida, cerrada, basándose en una estrategia de sustitución de importaciones, una política de subsidios a alimentos básicos y a una serie de otros productos, y un fuerte aumento de la planilla estatal que alimentaron un alto déficit fiscal y una alta deuda externa. Había poca flexibilidad en el mercado laboral y, como ya dije al principio, una fuerte participación del Estado en el sector real y en el sector financiero. Uno de los grandes hitos de la década del 80 fue cuando en el año 1987 se aprobó la ley 24723, por la cual se hizo el intento de estatizar la banca privada, y eso en realidad generó una fuerte reacción en contra del gobierno de turno y probablemente contribuyó a acelerar la hiperinflación que ya estaba encaminada. Este intervencionismo y estos grandes desequilibrios que se produjeron en este periodo tuvieron un impacto en el PBI per cápita del país, aunque tuvo fuertes fluctuaciones y grandes caídas, periodos grandes de crisis, como la crisis del 82-83, problemas de deuda externa y el fenómeno del Niño, o la crisis posterior a la estatización de la banca, con la gran hiperinflación posterior a 1988, al 90. Y luego lo que vemos es un periodo en el que comienza a recuperarse el PBI per cápita justo a raíz de las reformas estructurales que voy a comentar en unos minutos, ¿no? Y luego de la estabilización de la inflación. Es interesante mirar cómo es que esta inestabilidad macroeconómica se reflejó en el sistema financiero. Y para ello simplemente voy a mostrarles una variable que es el ratio de intermediación financiera sobre PBI. O sea, colocaciones del sistema financiero sobre PBI en la línea naranja, y luego las colocaciones de la banca comercial, que es la línea azul. Y una cosa que es interesante en este periodo de alto intervencionismo estatal en el sistema financiero es que una parte importante del crédito, una parte creciente del crédito durante toda la década, desde la década del 60 en adelante, pasa a ser otorgado por entidades de banca de fomento estatal o por mutuales. Todas estas entidades quiebran cuando se acaba la hiperinflación y tienen que ser cerradas a inicios de los 90. Y entonces, post-estabilización, lo que tenemos es un periodo en el que el sistema financiero es fundamentalmente un sistema bancario, ¿no? Que es lo que se ve en esta última parte del gráfico, en donde las dos líneas se acercan, ¿no? Versus el periodo previo en el que las dos líneas estaban muy separadas, ¿no? Entonces, resumiendo un poco, lo que se buscó hacer a principios de los 90 es generar una serie de reformas estructurales que eliminaran todas estas políticas intervencionistas que generaban problemas para el crecimiento económico, para la generación de empleo, de inversión,
y para el sistema financiero también. Y entonces se eliminaron los controles de precios, se liberalizó el tipo de cambio y se eliminaron los tipos de cambio múltiples, se abrió la economía, se suprimieron los requerimientos de financiamiento del Banco Central al fisco y se pusieron medidas para un estricto control del gasto público, se flexibilizó el mercado laboral y se aprobó la Constitución del 93, que tiene como uno de sus elementos importantes el rol subsidiario del Estado en el sector real y en el sector financiero, ¿no? Y todo esto acompañado de una estabilidad de precios y de una reactivación de la economía. Estas reformas fueron acompañadas, como dijo Diego al principio, también de reformas institucionales en instituciones públicas claves, como el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, que obtienen ambos autonomía dentro de la Constitución del año 93, ¿no? Se establece que el único objetivo del Banco Central es la estabilidad de precios, y se le prohíbe al Banco Central financiar al Tesoro. Y por el lado de la SBS se le da como función esencial, que es cautelar la solidez del sistema financiero y la protección de los depositantes. Se le da autonomía funcional, económica y administrativa, y se busca gradualmente que la SBS vaya aprobando reglas y regulaciones que converjan hacia los estándares internacionales. También al mismo tiempo se crea la SUNAT y se amplían las competencias de la CONACEF. Es muy importante, en realidad, todo este cambio y todas estas reformas para fortalecer las instituciones, porque la autonomía de estas instituciones, y en el caso concreto de la SBS me voy a referir al regulador financiero, la autonomía del regulador financiero es fundamental para que se pueda desarrollar una supervisión efectiva que no esté sujeta a interferencias políticas ni a interferencias de la industria, ¿no? Y por eso es que esta autonomía está consagrada o está plasmada en los estándares internacionales de Basilea, como el principio número 2, que dice que los entes reguladores del sistema financiero deben ser independientes y deben tener una adecuada rendición de cuentas, recursos adecuados y una protección legal para los supervisores. Esta autonomía es la que les permite a los supervisores tener la fortaleza suficiente para tomar las decisiones difíciles que se tienen que tomar en el contexto del manejo de la regulación y de la supervisión financiera, decisiones difíciles que a veces implican afectar intereses de personas poderosas o oponerse a políticas públicas que van en contra de la sostenibilidad o de la estabilidad del sistema financiero. Y es por eso que la autonomía, tanto de la SBS como del Banco Central, son fundamentales para la estabilidad del sistema financiero. Como ya dije, entonces, el resultado de estas reformas iniciales fue un crecimiento gradual pero sostenido de los ratios de créditos y depósitos sobre el PBI, ¿no? Y eso se ve en este gráfico con mucha claridad, que pasamos de niveles de intermediación financiera ínfimos, de alrededor del 10% del PIB, a niveles superiores al 40% en los últimos años. Y luego, en el año 2020, hay una subida que es un poquito artificial, porque está más asociada al fuerte impacto que la pandemia tuvo sobre el PBI, ¿no? Este crecimiento en la intermediación financiera vino acompañado de un sistema sólido y robusto y de mucho mayor alcance. Y eso se ve, por ejemplo, en el ratio de capital de la banca múltiple, que en estos momentos se encuentra en alrededor de 15%, o en indicadores de liquidez, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, que son bastante elevados, y en la calidad de los activos del sistema financiero, ¿no? Y la cobertura de provisiones. También es importante notar el último gráfico de la derecha, en el cuadrante inferior derecho, cómo se ve el crecimiento del acceso al sistema financiero de un mayor porcentaje de la población. Si bien aquí en inclusión tenemos todavía un gran reto, el avance ha sido notable y sostenido durante las últimas décadas.
Entonces, habiendo dicho esto y habiendo puesto en claro cuál es el impacto de las reformas estructurales iniciales, quiero pasar a cuál es el rol de la SBS y cómo el marco de autonomía que le da la Constitución y la Ley General posibilitaron que la SBS desarrolle tres aspectos fundamentales que le permiten contribuir a la estabilidad financiera. El primero está relacionado a un fortalecimiento institucional interno de la institución, ¿no? Un fortalecimiento de sus políticas, de sus prácticas, de su capital humano. El segundo está asociado al marco regulatorio del sistema financiero que ha ido progresivamente alineándose a estándares internacionales y cada vez siendo más robusto y más fuerte. Y lo mismo pasa con el marco de supervisión financiera, que está basado en estándares internacionales y en buenas prácticas, pero adaptadas a las circunstancias locales. Entonces voy a empezar primero refiriéndome al fortalecimiento institucional de la SBS. Y aquí yo quiero primero decir que una de las cosas importantes que tiene la SBS es una estructura organizativa interna que está acorde con las exigencias de la regulación prudencial. ¿En qué sentido? La SBS tiene una estructura matricial. Por un lado está en lo que nosotros llamamos las áreas de línea, que son las áreas que se encargan de la supervisión o de la relación directa con las entidades del sistema financiero o de seguros o de pensiones o de cooperativas, ¿no? Son áreas de línea que ven a las entidades a fondo. Y luego tenemos las áreas llamadas transversales, que son áreas especializadas en temas específicos, ya sea riesgo de crédito, riesgo de mercado de liquidez, riesgo operacional, riesgo de tecnología de información, riesgo de lavado de activos, o riesgos legales. Todas estas áreas transversales entran a fondo en temas específicos, ven el sistema en su conjunto y permiten ser un apoyo fundamental para la supervisión, ¿no? Y entonces, estos son elementos fundamentales del desarrollo institucional a lo largo de los años que le han permitido a la SBS irse adaptando a los cambios y a los mandatos adicionales que le ha ido dando la ley a lo largo de los años, ¿no? En el año 2000 se incorporó las AFPs a la supervisión de la SBS. En el año 2007 se incorporó la Unidad de Inteligencia Financiera. En el año 2008 se agregaron las AFOCATS, que son unas especies de cooperativas, pero de seguros, que venden una especie de SOAT para unidades de transporte público. Y en el año 2018-19 se incorporaron las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? La SBS ha podido adaptarse a la inclusión de todos estos sectores adicionales para ser supervisados por sus fortalezas institucionales. Y ya más recientemente, otra de las cosas que ha hecho la SBS es fortalecer en los últimos 5 años su gobierno corporativo. ¿Cómo se ha hecho esto? Primero, la SBS tiene una cabeza de la institución que es el superintendente, que es la autoridad máxima y responsable de las decisiones que se toman. Pero es fundamental que estas decisiones tengan un sustento técnico claro, basado en políticas, y que sean uniformes, consistentes, transversales. Y para eso es que el superintendente se apoya ahora en 9 comités de dirección, un comité de alta dirección que ve los temas estratégicos de la institución, un comité de políticas de supervisión que define las metodologías de supervisión que van a aplicarse tanto en el sector bancario como de seguros, como AFPs, como cooperativas, buscando que la supervisión sea homogénea y consistente a lo largo de todas estas líneas y todos estos sectores para evitar que haya, por ejemplo, arbitrajes regulatorios o de supervisión. Está el Comité de Estabilidad Financiera, que es un comité fundamental que busca mirar cuáles son los riesgos para la estabilidad del sistema financiero. Ha tenido un rol muy importante en este último año y medio o 2 años durante la pandemia para desarrollar
regulaciones y flexibilización de regulaciones y para coordinar con el Banco Central y con el Ministerio de Economía en enfrentar el impacto de la pandemia. Está el Comité de Estándares de Regulación Financiera, que busca implementar y adaptar los estándares internacionales a nuestro sistema financiero. Está el Comité de Inclusión Financiera, y luego hay una serie de otros comités que ya están más enfocadas en la administración interna de la SBS, como el de Desarrollo Organizacional y Capital Humano, el de Gobierno Digital, el de Tecnologías de Información y el de Control Interno. Todos estos comités hacen que las políticas y las prácticas que se aplican en la SBS puedan tener consistencia a lo largo de distintas administraciones en la organización. Además de los comités directivos, la SBS aplica un modelo de 4 líneas de defensa de gobierno corporativo, y el modelo de 4 líneas de defensa de gobierno corporativo es un modelo bastante conocido en el mundo del sistema financiero. Es un modelo que en muchos países, y nosotros mismos como supervisores le pedimos y le exigimos a las entidades financieras que adopten, para poder tener varias capas que posibiliten el control del gobierno y para que el gobierno sea robusto y se manejen correctamente los conflictos de interés, los riesgos sean bien gestionados y tenga un buen sistema de control. Y el modelo entonces de 4 líneas tiene la primera línea de defensa, que son todas las unidades orgánicas que son propietarias de sus riesgos y los gestionan. Hay una segunda línea que monitorea los riesgos tomados por la primera línea y da recomendaciones, revisiones para mejorar el control de riesgos de la institución. Luego hay una tercera línea que busca entender cuáles son las fallas de los procesos y fortalecerlos. Y la cuarta línea está formada principalmente por las auditorías y las evaluaciones externas, que incluyen tanto la Contraloría General de la República como la rendición de cuentas al Congreso de la República, como las evaluaciones que hacen organismos internacionales con cierta regularidad a lo largo, por ejemplo, a través, por ejemplo, del Financial Stability Assessment Program que hace el Banco Mundial y el Fondo Monetario, o si no, de evaluación mutua de Afilat en temas vinculados al lavado de activos. Entonces, todo este trabajo se ha ido realizando en los últimos 5 años para dejar un gobierno corporativo que sea robusto a distintas administraciones. El capital humano, la gestión de capital humano es esencial para la SBS y por eso es que la buena gestión de capital humano ha sido elevado hacia uno de los objetivos estratégicos de la institución. Y en ese marco hemos desarrollado en los últimos años una serie de estándares y políticas y competencias técnicas y competencias conductuales que tienen que tener nuestros supervisores para poder desarrollar con éxito los distintos mandatos que tenemos en un contexto altamente cambiante, donde los estándares internacionales evolucionan, los modelos de negocio de los supervisados evolucionan, se agregan nuevos instituciones o nuevos tipos de sectores a supervisar. Hay un proceso acelerado de innovación tecnológica, a la vez que hay mayores expectativas del Estado y de los ciudadanos con respecto al rol de la SBS. Y tenemos un contexto actual bastante retador, producto de la pandemia del COVID-19 y de la inestabilidad política que ha ido dominando nuestro país en los últimos años. Y entonces todo esto genera la necesidad de tener niveles muy elevados de excelencia y de capital humano, y eso es lo que hemos venido trabajando en la SBS, todo sobre la base de algo que se hizo hace ya casi 23 años, en el año 98, se originó el programa de extensión de la SBS, que originalmente fue un programa para formar supervisores bancarios solamente, pero ahora es un programa que cubre toda la gama de sectores que la SBS supervisa, incluye seguros,
pensiones, cooperativas, gestión de riesgos, y lo que busca es tener, y tiene ya, es el mecanismo principal de ingreso a la SBS, en el que la SBS capta profesionales de alta excelencia académica, de distintas profesiones: economistas, administradores, contadores, ingenieros industriales, ingenieros de sistemas, todos ellos formados con una base común para luego ir pasando a las distintas etapas de la malla curricular de la SBS, ¿no? Y en estos momentos, el 73% de todo el personal de supervisión de la SBS es egresado del curso de verano. Y también casi el 70% de los funcionarios. Entonces, eso es un poco el resumen de los cambios que han habido en la institución para poder desarrollar con éxito los mandatos que nos encomienda la ley. Adicionalmente, quiero referirme al segundo pilar, o el segundo tema que sustenta el trabajo que ha venido desarrollando la SBS en los últimos años, que es la evolución y el fortalecimiento del marco regulatorio del sistema financiero para ser alineado a estándares internacionales, pero siempre recogiendo características locales, ¿no? Es conocido por todos que luego de la crisis internacional del año 2009, se detectó un vacío en los estándares internacionales, en el sentido de que el enfoque microprudencial que primaba en los estándares de supervisión bancaria de Basilea no era suficiente para controlar los grandes riesgos y las grandes externalidades que aparecían en la interacción de distintos operadores y en distintos mercados. Y entonces los estándares internacionales incorporan un enfoque macroprudencial al tradicional enfoque microprudencial. Eso para el Perú significa que necesitamos tener un trabajo mucho más coordinado del que antes se tenía entre la SBS y el Banco Central, porque ambos tienen un rol fundamental para el mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero. Es más, si bien la SBS tiene un rol microprudencial muy fuerte, el rol macroprudencial en el Perú es compartido entre la SBS y el Banco Central. La SBS, como regulador del sistema financiero, tiene una serie de herramientas regulatorias que le permiten, por ejemplo, aprobar requerimientos adicionales de capital para generar colchones de capital por distintos tipos de riesgos, por ejemplo, para colchones de capital para el ciclo económico, o por concentración de riesgo sistémico, o por concentraciones sectoriales o regionales. También tiene herramientas como la posibilidad de aprobar provisiones dinámicas que también se mueven en el ciclo económico, o requerimientos de liquidez, o recargos adicionales de capital para las entidades que no manejan bien, por ejemplo, sus riesgos crediticios cambiarios, ¿no? Entonces, esas son las herramientas principales que tiene la SBS en el campo macroprudencial. Y luego están las herramientas que tiene el Banco Central, que principalmente utiliza intensamente sus requerimientos de encaje diferenciados para lograr establecer, por ejemplo, una mayor estabilidad del sistema financiero, una menor dolarización de las colocaciones, buscando reducir también los riesgos crediticios cambiarios que tiene el sistema, o que tenía el sistema financiero. En general, las medidas macroprudenciales y microprudenciales que se desarrollan en la SBS tienen 5 principales atributos. Primero, buscan ser comprensivas o integrales, es incluir todos los riesgos que son relevantes para el sistema financiero peruano. Incorporar riesgos crediticios, riesgos de crédito, riesgos de mercado, de liquidez, operacionales, de tecnología, etc. E incorporar también
todas las concentraciones que podrían dar lugar a distintos tipos de riesgos, concentraciones por sectores, por grupos económicos, por regiones, ¿no? O la propia concentración de mercado, que es la existencia de entidades sistémicas que tienen un requerimiento de capital adicional, ¿no? Luego, el segundo atributo es que la regulación está enfocada a exigir que los regulados tengan una adecuada gestión de sus riesgos, buscando adecuada identificación, medición y administración y monitoreo de los riesgos. También se busca que las exigencias regulatorias sean balanceadas, ¿no? Sean proporcionales a la complejidad de las operaciones y al tamaño y a la complejidad de las operaciones de las entidades, de modo que no se exija una carga regulatoria adicional innecesariamente a entidades que esencialmente hacen operaciones muy sencillas. El siguiente atributo es que busca ser dinámico, está en constante evaluación y revisión para buscar cuáles son las cosas que pueden irse mejorando, de modo que los riesgos emergentes también sean capturados por el marco regulatorio, y es por eso que recientemente, por ejemplo, hemos aprobado una norma revisada del riesgo de ciberseguridad, tomando en cuenta los grandes riesgos de ciberseguridad que están emergiendo a nivel internacional y a nivel doméstico, tanto por el aumento de los usos criminales de la tecnología, como por el uso cada vez más intensivo de tecnología en los modelos de negocio de las entidades financieras y la afluencia de una gran cantidad de personas que se conectan al sistema financiero a través de canales tecnológicos y que requieren un adecuado nivel de control por el lado de las entidades financieras. Esto es parte de la revisión y de la adaptación constante a nuevos riesgos o a riesgos antiguos que tienen nuevos niveles de impacto sobre el sistema financiero. Y por último, el sistema es prospectivo, las regulaciones buscan ser prospectivas, buscan que las entidades financieras y los supervisores miren hacia adelante para que las entidades financieras sean sostenibles en el largo plazo y no solamente cumplan con requerimientos de capital hoy, o con requerimientos de liquidez hoy, o con reglas actuales. Lo que se busca es que tengan la capacidad de proyectar, por ejemplo, sus necesidades de capital futuras, sus necesidades de liquidez futuras en escenarios distintos, tanto escenarios de estabilidad como escenarios de inestabilidad. Entonces, habiendo dicho cuáles son los atributos, lo que quiero mostrarles ahora es una línea de tiempo bastante apretada de los grandes cambios que han habido en el marco regulatorio peruano, por los cuales hemos ido gradualmente incorporando los distintos estándares internacionales que se han ido generando a través del Comité de Basilea, así como la ley de 1993, el decreto legislativo 770, adecuó nuestra ley a Basilea I. La ley del año 2009 da las bases para adecuarnos a Basilea II, y ya en el 2011 tenemos un marco que nos permite adecuarnos a Basilea III, ¿no? Y en este contexto tenemos requerimientos mínimos de capital para riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operacional, y hemos implementado un requerimiento por el cual las entidades del sistema financiero deben autoevaluar sus necesidades futuras de capital, de modo que tengamos siempre la posibilidad de prever necesidades futuras y aportar el capital con el tiempo suficiente para poder enfrentar los shocks que se espera enfrentar. Esto último ha sido muy útil
en estos momentos de pandemia en los que la cuarentena larga y la pandemia han generado fuertes costos sobre la capacidad de pago de la población y por lo tanto sobre la calidad de cartera de las entidades financieras, afectando su rentabilidad y por lo tanto sus necesidades de capital. Y ya entrando al 2021, este año hemos aprobado o estamos en el proceso de aprobación de 2 nuevas normas. Como parte de Basilea III, hay un requerimiento de capital que se basa en un ratio simple de apalancamiento que no está afectado por ponderaciones de riesgos, para tratar de tener en el futuro un máximo ratio de apalancamiento. En estos momentos lo único que hemos pedido es un reporte de ese ratio de apalancamiento para tener claridad y para que todos podamos ver cuál es el nivel de apalancamiento de las entidades financieras, pero más adelante en el futuro probablemente lleguemos a un requerimiento tope de apalancamiento, ¿no? Y también acabamos de prepublicar una norma que modifica los requerimientos de capital para riesgo sistémico. Nosotros ya en el año 2011 habíamos incorporado un requerimiento de capital para riesgo sistémico. Y este capital se lo pedimos a las 5 entidades más grandes del sistema financiero, o sea, el BCP, el BBV, el Interbank, el Scotiabank y el Banco de la Nación. Sin embargo, la metodología que utilizamos en el año 2011 para estimar el capital sistémico fue desarrollada en la SBS antes de que el Comité de Basilea publicase su propia metodología. Mirando la metodología del Comité de Basilea es que hemos revisado la norma de capital por riesgo sistémico y estamos encontrando que los requerimientos adicionales por riesgo sistémico que estábamos pidiendo son inferiores a los que ya están siendo aplicados en algunos otros países de la región. Y por lo tanto, estaríamos elevando los riesgos de capital, los requerimientos de capital por riesgo sistémico. También las provisiones han sufrido una evolución a lo largo de los años. Hemos buscado que las provisiones sean más sensibles al riesgo, que tengan una evolución de acumular provisiones en un periodo de boom económico para que puedan desacumularse en los periodos de recesión. Y eso está vigente y ese tipo de colchones, más el colchón de capital cíclico, han posibilitado que liberemos algunos de estos colchones para poder absorber el impacto de la pandemia. La SBS, si bien adopta los estándares internacionales, lo hace siempre mirando a las situaciones propias de los riesgos propios que tenemos en el sistema financiero peruano. Y entonces, en la práctica, adoptamos los principios o los objetivos regulatorios del estándar de Basilea, pero hacemos metodologías propias, tomando en cuenta cuáles son nuestros riesgos particulares y calibramos los coeficientes en base a nuestra propia información. Esto requiere la explotación, una acumulación muy grande y una explotación muy grande de data y, por supuesto, de recursos humanos muy calificados, que es lo que dije hace un rato que la SBS ha ido desarrollando a lo largo de los últimos 20 y tantos años. Y así, por ejemplo, en algunos estándares, por ejemplo, como el requerimiento de cobertura de liquidez, básicamente adoptamos la metodología de Basilea, o en los activos ponderados por riesgo de Basilea II, adoptamos la metodología de Basilea. En otros de los estándares de Basilea III, creamos nuestra propia metodología adaptada en base a nuestras características domésticas. Y para muestra les voy a dar un ejemplo, ¿no? Y el ejemplo que voy a usar es el colchón de capital cíclico que tiene la SBS, que tiene bastantes diferencias con los colchones de capital cíclicos que se usan en Basilea. Primero, en Basilea III
el colchón de capital cíclico aplica solamente a los bancos que operan internacionalmente y tiene un rango de 0 a 2,5%, dependiendo de la situación de los países en los que cada entidad opera. En el caso nuestro, lo que hemos hecho es primero aplicar el colchón de capital cíclico a todas las entidades del sistema financiero, tanto grandes como pequeñas, porque lo que vimos es que todas ellas tenían un impacto por el ciclo económico. Y segundo, el rango del coeficiente de capital cíclico va de 0 a 5%, dependiendo del perfil de riesgo de cada entidad. Y aquí lo que hemos hecho es separar el balance de las entidades en 8 líneas de negocio distintas, que son el hipotecario, el consumo no revolvente, consumo revolvente, microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa y corporativo. Y lo que se nota cuando uno examina las probabilidades de incumplimiento, las probabilidades de default de cada una de estas líneas de negocio, es que no son las mismas. Primero, las probabilidades de incumplimiento son diferentes. Las de consumo revolvente son bastante más altas que las de hipotecario y las corporativas, pero no solo son diferentes entre distintos tipos de crédito, sino que también estos distintos tipos de crédito son afectados de manera diferente a lo largo del ciclo económico. Y lo que se ha notado es que a lo largo del ciclo económico, por ejemplo, la probabilidad de default del crédito revolvente tiende a subir mucho más en la etapa recesiva del ciclo de lo que sube, por ejemplo, el crédito hipotecario o el crédito corporativo, ¿no? Hay líneas de negocio que son muy sensibles al ciclo económico y líneas de negocio que son poco sensibles al ciclo económico. Y entonces, tomando esto en cuenta, lo que nuestro requerimiento de capital cíclico hace es hacer requerimientos de capital cíclico diferenciados por líneas de negocio. Y entonces, el impacto del capital cíclico sobre cada entidad depende en la composición de su portafolio, ¿no? Ese es un ejemplo solamente para mostrar cómo es que hacemos adaptaciones de los estándares internacionales a lo que nosotros consideramos que va a capturar mejor los riesgos y generar mayor estabilidad en un sistema financiero como el peruano. Y el tercer pilar de acciones que ha venido desarrollando la SBS tiene que ver con el marco de supervisión, ¿no? Y ya dije que el marco de supervisión está basado en estándares internacionales y lo que se busca hacer y lo que se ha buscado hacer a lo largo de los últimos 20 y tantos años es hacer una mejora continua para ir adaptando el enfoque de supervisión a los nuevos estándares internacionales y a un entorno cambiante. Y esto es bien interesante porque cuando empezaron las reformas a principios de los 90, el enfoque de supervisión que aplicaba la SBS estaba básicamente basado en el cumplimiento de coeficientes y de algunas regulaciones de provisiones, pero no tenía una visión prospectiva, ¿no? Y poco a poco, hacia el año 98, se comenzó a entrar a un enfoque de supervisión basada en riesgos. Y digo, se comenzó a entrar porque este es un proceso bastante largo, ¿no? Y entonces, porque los cambios de supervisión son procesos que requieren maduración, que toman tiempo, que requieren personal calificado en estos cambios, que requieren desarrollos de metodologías, de manuales, de guías de supervisión para poder ser incorporados. Y entonces ha sido un proceso de construcción larga y digo que es interesante porque cuando se hizo en el año 93 la liberalización del sistema financiero, ni la regulación del sistema financiero ni la supervisión del sistema financiero estaban preparadas para enfrentar el gran crecimiento del sistema financiero que se dio con esa liberalización.
Y es así que en el año 98 tenemos una crisis del sistema financiero, producto de este rápido crecimiento del sistema financiero que no fue acompañado con una supervisión prospectiva, preventiva, sino que estaba más enfocado a una supervisión de cumplimiento. Esta falencia ha ido siendo resuelta en el tiempo y ahora podemos decir que tenemos una supervisión basada en riesgos bastante consolidada, que pone énfasis en acciones preventivas, que busca identificar las causas de los problemas y no solo los síntomas, no solo corregir los síntomas del problema, que busca enfocarse en la gestión integral de los riesgos de las entidades financieras en su gobierno corporativo, que busca que las entidades financieras también tengan una visión prospectiva al evaluar sus necesidades de capital y más recientemente ir abarcando cada vez más riesgos emergentes y siendo cada vez más tecnológicos y basándonos cada vez más en grandes fuentes de datos. Y entonces hoy podemos decir que la supervisión que tenemos en el Perú es una supervisión basada en riesgos, es especializada, es integral, es flexible, es proporcional a los riesgos que tienen las entidades y a la importancia sistémica de las entidades. O sea, una visita de inspección a una empresa sistémica del sistema financiero entra mucho más a fondo, es mucho más extensa, tiene mucho más personal que una visita de inspección a una entidad pequeña y simple del sistema financiero y que tiene pocos riesgos, ¿no? Está basada en riesgos y en principios y requiere que los supervisores tengan un juicio del supervisor bastante bien desarrollado, porque la supervisión en general no se basa en checklists, sino que requiere de mucha interpretación y de mucho entendimiento de los modelos de negocio de las entidades. Y requiere cuestionar las afirmaciones y la calidad de la gestión de riesgos y requiere mirar siempre hacia adelante. Es una supervisión que tiene, como casi todos los países del mundo, componentes extra situ y componentes in situ. El componente extra situ explota grandes bases de datos y tiene una visión transversal de todas las entidades del sistema financiero y siendo transversal puede ver qué entidades financieras que desarrollan las mismas líneas de negocio corren más riesgos en esa línea de negocio, por ejemplo, o tienen operaciones distintas a sus pares, y entonces identifica alertas y desvíos que permiten planificar la supervisión in situ o la inspección, que tradicionalmente ha consistido en ir y visitar físicamente la entidad del sistema financiero, pero que en la pandemia tuvo que adaptarse para ser ejecutada de manera remota. La inspección in situ es un proceso que es sistematizado, estandarizado, debidamente documentado, siempre termina en un informe de visita en el cual se hacen las observaciones, las recomendaciones y se le pide a la entidad que responda a las observaciones de la superintendencia con un plazo determinado, ¿no? El cambio durante la pandemia ha sido que esta supervisión ahora se ha venido realizando de manera remota y más adelante probablemente será un blend entre temas remotos y temas que van a tener que hacerse in situ, porque de verdad que hay aspectos de la supervisión in situ que deben hacerse presencialmente y no se pueden hacer de manera solo remota. Creo que esto lo voy a pasar porque me estoy extendiendo demasiado y voy a pasar de frente a la SBS en la actualidad y a los retos de la actualidad. Y ahí quiero empezar diciendo que uno de los grandes retos que estamos enfrentando y que seguiremos enfrentando en los próximos meses es el reto del COVID y de la pandemia.
Y gracias a la coordinación y a las medidas que se lograron implementar desde inicios de la pandemia por el Ministerio de Economía, el Banco Central y la Superintendencia, y a la gran coordinación de medidas macro y microprudenciales, pensamos que el sistema financiero ha podido enfrentar mejor un shock económico muy, muy grande. Por el lado de las medidas que se tomaron, está Reactiva, está FAE y está por el lado de la SBS, las facilidades para que las entidades financieras reprogramen los créditos de sus deudores en dificultades de pago producto de la pandemia. Todo esto nos lleva a la situación actual del sistema financiero, en el que tenemos todavía y tenemos un sistema con ratios de capital holgados con respecto a los mínimos regulatorios. Tenemos un ratio de capital de 15.57% a nivel de todo el sistema financiero. Y este ratio de capital tiene esos niveles en estos momentos producto de tres cosas. Uno, que durante la pandemia se capitalizaron proporcionalmente más utilidades que años anteriores, porque las entidades financieras buscaron construir sus colchones de capital para poder enfrentar la pandemia. Dos, que muchas entidades financieras, además de la capitalización de utilidades, hicieron aportes frescos de capital o hicieron emisiones de bonos subordinados para fortalecer su ratio de capital. Y tres, el otro aspecto es que producto de las reglas de las reprogramaciones que han habido y de las facilidades de reprogramación que dio la SBS, el ratio de capital todavía en algunas instituciones no ha terminado de absorber el total impacto de la pandemia. Y entonces, en algunas entidades, lo que seguimos viendo en estos meses y seguiremos viendo en los siguientes meses son pérdidas en sus estados financieros y en algunos casos pérdidas que van a requerir aportes adicionales de capital. Y en ese contexto es en el que recientemente se aprobaron dos decretos que van a posibilitar acompañar al sistema financiero en el fortalecimiento de su capital. El decreto de urgencia 037, que busca el fortalecimiento del sector microfinanciero, utilizando un apoyo de fondos públicos temporales para este fortalecimiento de capital, y el decreto legislativo 1508, que busca apoyar en caso se dieran necesidades especiales de liquidez, ¿no? Ambos están en vigencia, ambos están listos para ser utilizados en el momento en el que sean necesarios, y estos son dos herramientas muy importantes que nos van a ayudar en los próximos meses. Como pueden ver, el sistema financiero en estos momentos se encuentra muy líquido. A raíz de la pandemia aumentaron los colchones de capital y en estos momentos estos colchones de capital se están reduciendo ligeramente cercanos a los niveles pre-pandemia, sobre todo en moneda extranjera. En moneda nacional todavía están muy por encima. Entonces, el reto principal del corto plazo es la gestión y la supervisión del impacto de la pandemia. Pero también hay retos regulatorios de más largo plazo, y una de las cosas que creo que es importante mencionar es que en un entorno altamente cambiante como el que estamos viviendo, en el que cada vez hay distintos operadores y distintos modelos de negocio que ingresan a competir con entidades del sistema financiero, yo creo que es importante considerar que la regulación financiera o la legislación del sistema financiero debería posibilitar que el perímetro del regulador sea flexible. Y me explico. El regulador debería ser capaz de decir que si aparece un determinado
nuevo tipo de empresa, por ejemplo, crowdfunding, que debería ser supervisado, no debería ser necesario ir ante el Congreso para tramitar una ley, sino que el regulador, evaluando los riesgos y en coordinación Banco Central SBS, decir, este tipo de empresa genera riesgos para la estabilidad financiera y por lo tanto debe ser parte del perímetro. Este perímetro flexible, por ejemplo, hubiera permitido, por ejemplo, que capturar a los hedge funds en la crisis de 2008-2009 y probablemente evitar una serie de problemas que se dieron en ese momento en el mercado internacional. Otro de los retos importantes a futuro tiene que ver con las grandes innovaciones tecnológicas. Y aquí hemos trabajado a lo largo de los últimos meses en una serie de reglas que ya están en vigencia, como la nueva norma de ciberseguridad o la norma que le permite de sandboxes, que le permite a las entidades realizar temporalmente actividades de modelos novedosos para que puedan experimentar relajando alguna de las regulaciones durante la experimentación a nivel de pilotos, o la ley de crowdfunding que se aprobó hace un par de años, o una serie de mecanismos y de nuevos límites para facilitar las soluciones nuevas de pagos. Todo esto ya se ha hecho y lo que tenemos ahora pendiente en todos estos aspectos es la implementación de estas regulaciones. Mirando hacia adelante tenemos que mirar otras cosas que todavía no hemos trabajado y que recién están en etapas exploratorias. Una es los criptoactivos. En este caso, en el caso de criptoactivos, probablemente lo que vayamos a hacer es considerar algún tipo de regulación en el campo de la prevención del lavado de activos, incorporándolos como sujeto obligado de la UIF. Y el segundo elemento que tenemos que estudiar, y tiene más signos de interrogación, es el Open Banking. Es un tema que está muy de moda, está siendo estudiado en varios países, pero todavía no hay mucha claridad sobre cómo utilizarlo o cómo implementarlo. Y entonces estamos explorando y mirando y viendo las posibilidades futuras que podría tener implementar regulación hacia Open Banking. Como resultado de todo esto que acabo de decir, la SBS tiene cierto reconocimiento internacional que se manifiesta en numerosas delegaciones de reguladores y de supervisores que vienen y que recurren a la SBS para aprender de su experiencia. Y también queda claramente en evidencia el cumplimiento de los estándares internacionales a través de las evaluaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario en el FSAP o en la contratación de consultores SBS para apoyar asistencias técnicas en otros países, ¿no? Entonces, todo esto es lo que yo quería comentarles. En general, me parece que hemos recorrido muy rápidamente 30 años de cambios en el sistema financiero que nos han traído a la situación actual, ¿no? Que nos han traído a una situación en la que podemos decir que tenemos un sistema financiero estable, preparado para enfrentar shocks, y que esto no hubiera sido posible sin grandes cambios y grandes reformas estructurales y sin la construcción de instituciones autónomas que trabajan en capital humano y la coordinación estrecha entre ellas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Socorro. Realmente interesante la historia que nos has contado. Quiero destacar el rol que ha tenido la SBS en lo que comentabas de peruanizar, ¿no? Ciertos
estándares internacionales para hacerlos útiles y funcionales a nuestra propia experiencia. Y los resultados hablan por sí solos. En ese aspecto, la SBS siempre ha sido muy innovadora como institución. No es que ha seguido una receta, sino que insisto, le ha puesto ají criollo y ha peronizado esa receta, ¿no? Para nuestro propio beneficio. Y también quiero destacar lo que comentabas de el proceso de fortalecimiento institucional a través de el reclutamiento de los muchachos y del staff con los cursos de preparación y de capacitación que ustedes tienen. Me llamó mucho la atención que mencionabas que arriba del 70% del staff de la SBS involucrado con la supervisión había ya sido capacitados por sus propios cursos. Eso es realmente notable y ojalá que siga esa tendencia y en algún momento se pueda llegar a algo muy, muy, muy 100%, cercano y el al 100%. 100%. Sí, claro que sí. Están, Bueno, en están ese camino ahí. estamos, ¿no? En ese camino estamos, ya tenemos en este momento las primeras generaciones de los cursos de verano. En este momento ya tienen el nivel de adjuntos en la superintendencia, ¿no? El adjunto de seguros es el curso de verano, Manuel Uy es el adjunto de estudios económicos, también es del curso de verano, promoción 99. Estoy revelando su edad, pero es, Mariela Saldívar, que es la Junta de Conducta de Mercado, también es egresada de la promoción 98 del curso de verano. Entonces, en realidad el cambio generacional de la SBS está ocurriendo y está ocurriendo con personal de su propio curso de verano, ¿no? Que es una transición que el Banco Central hizo hace muchos años, ¿no? Para la SBS, la madurez de estas promociones recién está llegando, digamos, están llegando a ser adjuntos, ¿no? Pero es notable que ya estén en ese punto. En el caso del BCR, a propósito de este ciclo de conferencias, Renzo fue un notable exalumno del curso de verano, ¿no? Así Y es, ahí estuvimos en la misma claramente, promoción, somos de la misma promoción. mira, Sí. yo quería hacerte una última pregunta que recogí por ahí, Socorro. Eh, Posiblemente uno de los desarrollos más interesantes que ha tenido el sistema financiero peruano en los últimos 20 años, aparte del crecimiento bien supervisado que ha tenido y muy grande, ¿no? Tiene que ver con asuntos de inclusión financiera. Y la inclusión financiera desde varias perspectivas, posiblemente una perspectiva de desarrollo, es algo muy deseable, ¿no? Pero claramente también supone retos a la supervisión y al regulador, ¿no? Yo sé que la superintendencia ha hecho un buen trabajo al respecto, pero me gustaría, si tienes algún comentario, que pudieras compartirlo con nosotros. Y en esa misma línea, se habla mucho también de que se ganaría mucho si la población en general fuera eh, educada en temas financieros, ¿no? Que hay una especie de analfabetismo financiero que juega en nuestra contra y ciertamente podría jugar en contra de las labores de la superintendencia. Entonces, también aprovechando esa respuesta, no sé si nos puedes dar una reflexión sobre el rol de la superintendencia en ese punto. Sí, gracias, Diego. Sí, efectivamente, la inclusión de nuevas personas al sistema financiero viene con retos, incluyendo retos de supervisión, ¿no? Y retos para las entidades financieras. Digamos, en muchos casos, por ejemplo, recientemente esta inclusión se está dando de frente a través de mecanismos digitales, ¿no? Y entonces es una doble inclusión en algunos casos. Es una inclusión al sistema financiero y es una inclusión al manejo del sistema financiero en canales digitales que viene con riesgos altos si es que no se conoce bien. Y entonces sí hay un reto importante de educación financiera básico, en el sentido de que todos deberíamos saber manejar un presupuesto, manejar nuestros dineros para poder entender cuándo un crédito es deseable o no, digamos, cuánto es preferible decirle que no a una oferta por una nueva tarjeta de crédito que me están haciendo por teléfono insistentemente, pero también educación financiera
para aprender a relacionarse con las entidades financieras a través de canales digitales, y esto es también bastante más complejo. Nosotros trabajamos desde la SBS, no solo hacemos supervisión, también hacemos educación financiera. Desde hace algunos años trabajamos con el Minedu para incorporar dentro de la currícula escolar los cursos de educación financiera, ¿no? Y esos ya está incorporado dentro de la currícula escolar la educación financiera como uno de los temas que los niños deberían ir aprendiendo. Desarrollamos los textos escolares y aparte de este trabajo de desarrollar los textos escolares, hemos capacitado ya a 20.000 maestros para el dictado de esos cursos, y todavía nos faltan muchísimos más, y damos clases de educación financiera en distintos estratos, a niños, a clubes de madres, a través de Facebook también hay charlas abiertas para quien quiera escuchar. Y entonces es un granito de arena en algo que es un reto mucho más grande, ¿no? Porque efectivamente la educación financiera es un tema que deberíamos, la educación en general es un tema en el que nuestro país necesita trabajar mucho más. Pero también es importante, desde el punto de vista del supervisor, trabajar en la educación de los banqueros, ¿no? Porque, digamos, es importante que los banqueros entiendan cuáles son las necesidades de sus clientes y que les ofrezcan productos que están acorde a sus necesidades y no productos que no necesitan. En muchos casos, con el ánimo de vender un producto, se vende un producto a alguien que no lo necesita. Y esa no es una inclusión positiva, es una inclusión negativa, porque a veces se incluye para excluir después. Y cuando uno incluye, uno debe incluir responsablemente para que la inclusión sea sostenible en el tiempo, ¿no? Así como queremos estabilidad financiera, queremos inclusión estable, no queremos inclusión inestable. Ciertamente, Socorro, ciertamente. Bueno, muchísimas gracias por la presentación Gracias a ti. nuevamente. La he disfrutado mucho en lo personal, estoy seguro que la audiencia opina lo mismo. Y bueno, quiero saludar y celebrar nuevamente tu presencia acá y agradecerte a ti y también a la superintendencia que representas, ¿ok? Por el buen trabajo y bueno, será hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Buenas noches.